Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. ¿Qué tal estáis? Bien, hoy vamos a hacer una reflexión sobre el estado actual del mundo. Y os voy a lanzar una serie de teorías personales y, reflexiones en suma, consideraciones que uno a veces, viendo el panorama internacional a nivel político, social, económico, se le ocurren ciertas ideas o ciertas intuiciones. Yo desde siempre he tenido la sensación de estar básicamente influido por una fuerza o por una especie de intuición. Vamos a llamarlo así. Vamos a llamarlo como una intuición, ¿de acuerdo? Que siempre parece como que me ha guiado en mis investigaciones a lo largo de todos estos años. No solamente con los textos antiguos, las antiguas culturas, la protohistoria, sino en el rumbo que están tomando los acontecimientos actuales. Puedo estar totalmente equivocado, como por supuesto cada uno de vosotros. Podemos estar todos en muchas cosas acertados y en otras podemos estar erróneamente encaminados, pero sí que intento siempre ir bastante al grano de las cosas, en el sentido de, sabéis que en astrología se dice que Virgo ve el árbol, pero pierde de vista el bosque. Esto es una frase hecha que se utiliza para designar que en muchos momentos tenemos que intentar ver en perspectiva el conjunto global de las cosas. Y yo en ese sentido no me he perdido nunca. Creo que he estado bastante bien orientado. Mi brújula interna no se ha desorientado en ese aspecto. Intento siempre ver los detalles de las cosas, pero sin perder la perspectiva global del todo, en total, cómo está la situación. Y la verdad es que me da la sensación de que están ganando. Los malos están ganando. Sí, amigos, es así. Y creo que quien no quiera admitirlo es porque no es capaz de asumirlo o de aceptarlo. Y para irse a dormir con mayor tranquilidad necesita pensar que aún hay esperanzas. No voy a hablar de cómo va a terminar todo esto. Vamos a llegar a esa cuestión un poco más adelante. Os voy a dar mi opinión. Pero creo que esto va a ser todo una experiencia muy interesante en la que ya casi estamos en ese momento que podemos sentarnos en la butaca y empezar a tomarnos palomitas de maíz. Porque el show está a punto de empezar. Intuyo muchas cosas a nivel personal con toda la gran afluencia de informaciones que llegan a mis manos. Intuyo que este año 2023 va a haber una disyuntiva muy fuerte cuando quizás nos encontremos en el momento de más calma. Aparecerá un elemento disonante que va a sacudir a las masas. No voy a concretar exactamente en qué área, pero me huelo algo, si no a mediados, a finales de este año. Amigos, está ganando el mal. El mal campa a sus anchas. Yo siempre me retrotraigo a los textos antiguos que los tengo aquí, los textos antiguos que me han acompañado desde siempre, los grandes escribas del pasado. Me da igual que sean patriarcas hebreos como que sean sumerios. Todos ellos contienen una traza de verdad de lo que ellos sabían de los dioses, los llamados dioses antiguos, les comunicaban. Sabed que desde siempre Satán era denominado el príncipe de las tinieblas, pero sobre todo el príncipe de este mundo, al cual no le interesa que sepamos de su existencia, y esa es su baza principal. La carta más grande que tiene en su manga es esa. Es su gran comodín. A Satán, vamos a decir, como arquetipo universal, que yo puedo pensar que es el Enlil sumerio, no le interesa que creamos en su existencia. Y tiene una enorme capacidad de escabullirse, de camuflarse de una forma camaleónica para no ser detectado. Si tú no detectas dónde está el mal, no puedes luchar contra él. Y eso es lo que está sucediendo y ha sucedido hasta el día de hoy. Estas fuerzas demoníacas que controlan este mundo desde las tinieblas, desde las sombras, se han agrupado formando una piña de dinastías ricas en tierras,
ricas en propiedades y ricas en inteligencia para saber administrar muy bien cómo deben invertir para ser cada vez más ricas y poderosas. Hay una inteligencia y una estrategia en estas dinastías. Dinastías, al fin y al cabo, que no son humanas, que están entremezcladas con otras razas que son foráneas, no pertenecen al mundo que nosotros conocemos y son básicamente híbridos. El propio Jesús en los textos ya nos dejó varias profecías. Y fijaos que en todas partes se sugiere, y ahora sería muy extenso que os soltara aquí toda la parrafada de informaciones que existen en torno a este ser que estaría gobernando desde las sombras y que pensamos que se trata del Enlil sumerio, Satán o Satanás. Este ser, efectivamente, sigue entre nosotros más que nunca. La bestia, que sería la bestia 666, recordad, es número de hombre. No es que venga aquí el diablo a gobernar directamente, sino que lo va a hacer a través de un súbdito humano. El 666 es número de hombre, recordad, no confundiros con eso. ¿Qué creo que va a pasar? Vamos al grano, os lo digo directamente. Todo me conduce a pensar que pronto se va a erigir un líder carismático. Y este es el que va a heredar todo el poder. Tal y como nos decía una de las personas más versadas en estas cuestiones, como es Emilio Carrillo, este investigador andaluz extraordinario que hemos tenido varias veces en Rimbel, y en una de las entrevistas nos quedábamos todos atónitos cuando nos decía, efectivamente va a triunfar la bestia, va a ganar la bestia, sí, lo va a hacer. Y esto es porque los que controlan el mundo se van a poner todos de acuerdo, van a dejar de, vamos a decir, joder la marrana entre ellos para a ver qué parte del pastel puede ser más grande, van a dejar de rivalizar y de pelear entre ellos para decir, no, vamos a hacer una votación democrática, cosa que no se les da demasiado bien a ellos, pero bueno, van a hacerlo democráticamente y van a decir, vamos a elegir a uno, el only one, el único, y ese va a ser el que va a centralizar todo el poder del mundo. El plan es ese, el New World Order, el gobierno único. La centralización total y absoluta de todos los poderes y adquisiciones de esta gente en un gobierno único, que va a desbancar, por supuesto, todos los nacionalismos, toda la soberanía nacional de los países. Todo esto va a desaparecer, las instituciones públicas. Amigos, todo esto ya se ve venir desde hace rato largo. Yo estoy convencido que va a aparecer este líder y este será el que pues va a cortar básicamente el bacalao, pero de una forma eminente y con una dictadura global como jamás se ha visto en la historia. Ahora bien, como nos decía Emilio Carrillo, y ahora no recuerdo exactamente cuántos días, en los textos figuran los días exactos de gobernabilidad de este líder. Es decir, lo que aparentemente va a ser una victoria va a ser absolutamente subjetivo. Va a durar un tiempo, unos pocos años, no lo recuerdo ahora, si eran 2-3 años, y ahí se termina todo esto. ¿Qué sucede? Jesús dice, aguantad, resistid hasta el final, porque hay fuerzas mucho mayores que el príncipe de este mundo. Y ese es el tema, la usurpación de la divinidad. Ahí está la base de todo y lo que ellos, estos Illuminati o el Cabal, los podéis llamar de muchas formas, ellos tampoco no pueden llegar a entender esa parte. Vamos a ir a la raíz de esta cuestión. Y es que desde lo más antiguo, y como ya nos hablaban los textos gnósticos, o los llamados también los textos apócrifos, no aceptados oficialmente por la Iglesia Católica, en estos textos ya se nos dice que hay una usurpación de la divinidad, un conjunto de entidades que se separan de esa... hay como una especie de bifurcación de la luz, del núcleo de la creación, hay una bifurcación
de entidades, vamos a decir que el eje de la creación es reptil. Sé que para muchos os va a sonar extrañísimo que yo os diga esto, pero lo he señalado en varias ocasiones. Y no solamente me estoy refiriendo al Génesis y al episodio de la serpiente, que, vamos a decir, insta a Eva a tomar del fruto del árbol del conocimiento. No me estoy refiriendo solamente a eso. Voy a la raíz de todas las culturas chamánicas del mundo, cuando utilizan ciertos psicotrópicos, ciertas plantas solanáceas. No estoy hablando solamente de ayahuasca o de peyote, hay muchas otras plantas solanáceas que estas personas, a través del chamanismo, inducían a un estado alterado de conciencia y que pasaba desde hace miles de años y sigue pasando hoy, que cuando estas personas experimentan esos viajes, ven serpientes, amigos, serpientes en todas partes. Pero lo más curioso es que casi nunca estas serpientes son malas, sino todo lo contrario. Son serpientes que protegen a las personas y les abren la conciencia, el tercer ojo, y ahí acceden a un estado de plenitud y de entendimiento de quiénes somos y por qué estamos aquí. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que en todas las culturas del mundo, con diferentes ideologías y religiones, diferentes etnias, amigos, esto lo saben muy bien nuestros amigos los antropólogos, todos ellos, sin excepción, ven a estas serpientes? Da igual de qué religión sean, de qué credo tengan, cuál sea su Dios, es igual. Esas serpientes siempre aparecen custodiando al ser humano, ayudándolo. Y a mí eso me sugiere que el eje de la creación, el origen mismo de la creación, es reptil. Otra cosa es la bifurcación que se produce en un momento dado, inhóspito y desconocido de nuestra historia, en donde aparecen entidades que usurpan esa divinidad ancestral y se hacen pasar por el verdadero Dios. Y esto, por supuesto, solamente hay que leer los textos hebreos para darse cuenta de esa usurpación de falsos dioses, de dioses que piden sangre, de dioses que piden sacrificio y que son absolutamente despiadados con el ser humano. Que no solamente no lo tratan bien, sino que lo explotan para sus propios intereses de absorción energética. Vampiros psíquicos y energéticos. Eso es lo que son y lo que han estado haciendo desde siempre. Pero digo yo que si ha habido, y esto es una deducción muy simple, no hace falta hacer demasiadas ecuaciones matemáticas para entenderlo. Si existe un núcleo de la creación reptil, bueno, positivo, que se bifurcó una serie de entidades que se desviaron de ese camino, vamos a decir, y usurparon la identidad del magno, vamos a decir, del ser magno, que les hace suponer a estos remanentes que han quedado genéticos híbridos, que se creen que va a haber una continuidad de su mandato, de su imperio, que esto va a durar eternamente. No, amigos, porque si existe una fuerza que está por encima de ellos y es la que ha podido ingeniárselas para crear este mundo que vivimos, este mundo maravilloso, repito, no el mundo de los hombres, sino el mundo, me refiero a la naturaleza misma de la creación, esta tierra, este reino que habitamos, que no es ni nuestro, que está prestado. Cuando ese ser decida que este tiempo de dominación, de condenación, de explotación se ha terminado, vais a ver cómo estas ratas abandonan el barco y se les acaba el chiringuito. Y estoy convencido de eso. Amigos, todo tiene un tiempo bajo el sol. Todo tiene un principio y un fin, simplemente porque estamos atados a una serie de ciclos evolutivos. Y esto va a terminar. Por supuesto que va a ganar el mal, aparentemente. Pero luego va a suceder algo que Jesús no deja muy claro qué es. En el que dice, vamos a ver a dos mujeres en el tejado, una va a estar y la otra ya no está. ¿Qué significa eso? ¿Que vamos a pasar a otro estado evolutivo, a otra vibración, a otra dimensión? No lo sabemos, pero algo va a suceder. Y yo estoy convencido de que esto tiene que ver con un cambio de conciencia que va a venir de
lo más alto, de lo más alto. Vamos a dejar que ganen. No os preocupéis, va a ser una falsa victoria. Y eso lo dice Emilio Carrillo, que lleva toda su vida estudiando y analizando todos estos textos. Y lo dicen muchos otros investigadores. Todo sugiere que se va a centralizar ese poder en un gran líder carismático y tras una aparente victoria va a producirse un cambio de conciencia, una fractura que les va a joder bien. Yo estoy convencido de que esto va a suceder. Acabará ganando la luz. Estoy convencido de eso. No tengáis dudas. Pero, cuidado, antes de ir a dormiros no os engañéis. Vamos a pasar por un infierno antes de que esto suceda. Y repito una vez más, es como que la creación tiene una especie de resorte para que en situaciones límite donde se nos pone a los seres humanos al borde del abismo es donde ahí extraemos lo mejor de nosotros mismos. No sabemos por qué, pero cuando hay algo que nos está presionando desde las entrañas, somos capaces de, vamos a decir, manifestar las mejores cualidades del alma, que es lo que nos caracteriza como seres humanos. No voy a enrollarme más, amigos, disculpad si me he alargado demasiado. Espero que os haya gustado esta reflexión de hoy y yo veo las cosas así y si queréis lo podemos desarrollar en otros vídeos en el futuro, pero pienso que por ahí van los tiros. Un abrazo para todos, amigos.